y es que muchas veces se nos hace difícil poner nuestra confianza en Dios. Cuando vienen momentos difíciles, cuando vienen dificultades, solemos, digamos, renunciar a las cosas, ¿no? Dejamos que el problema por el que estamos pasando, la situación en la que estamos, tome el control de nosotros y no al revés. Y esto pasa porque nosotros no dejamos la situación en las manos de Dios. Cuando nosotros queremos tener todo bajo nuestro control, muchas veces este se sale de nuestras manos y es ahí en donde nos frustramos y nos preguntamos qué está pasando. Pero antes vamos a leer Proverbios 3, 5 al 7 y dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. En este texto Salomón expresa que nosotros debemos de confiar en Jehová con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nosotros mismos o en nuestras fuerzas o en nuestra prudencia. Tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos, entender que nosotros sin Dios no somos nada, no podemos hacer nada fuera de Él. Temer a Jehová y apartarnos del mal. Pero ahora primero vamos a definir qué es confianza. La confianza es la seguridad que tú tienes, ya puede ser hacia ti mismo, hacia otra persona o hacia algo. Normalmente cuando estamos en el mundo, de una forma más secular, solemos escuchar que nos dicen: confía en ti mismo o ten seguridad en ti mismo, en pocas palabras. Y muchas veces decimos: no, sí, hay que confiar en nosotros mismos, pero acá hay un error, y es que nosotros no podemos confiar en nosotros mismos porque no se basa en nuestra fuerza, no se basa en nosotros. Esa confianza se tiene que depositar en Dios. Él es el dador de la fuerza, Él es quien nos va a ayudar en nuestros problemas. No somos nosotros mismos. Nosotros mismos por sí solos no podemos hacer nada. Nosotros tenemos que reconocer y saber, entender que muchas veces nosotros mismos no conocemos las intenciones que nosotros podemos tener, ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón y nuestros pensamientos. La Biblia en Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? De nuestro corazón es de donde salen los pensamientos, de donde salen las intenciones, y nosotros no conocemos nuestro corazón. El que conoce nuestro corazón, el que conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones es Dios. Y Dios también bendice y le dice: bienaventurado al hombre que confía en Jehová. Y eso nos lo dice en Jeremías 17:7, que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Confiar en Jehová es tener la seguridad de que Él es quien va a tomar el control de la situación, el control del problema por el que estamos pasando. Muchas veces para nosotros como seres humanos, erramos. Confiar en Dios es totalmente un reto. Es muy complicado para nosotros confiar en Dios. Primero porque decimos: ¿cómo voy a confiar en algo que no veo? Pero Dios se siente. Y tú tienes que tener esa seguridad y estar pleno del conocimiento de saber de que si tú dejas tus problemas, tú dejas la situación que estás pasando en las manos de Dios, Él es quien se va a encargar de poner cada cosa en su lugar. De repente lo que estamos pasando, el problema se hizo muy grande, se salió de nuestro control, se salió de nuestras manos y nos frustramos y comenzamos a preguntarnos qué está pasando. Muchas veces no entendemos, pero es porque nos falta confiar en Dios. Dios es perfecto en todos sus caminos. Dios siempre va a saber lo que hace. Muchas veces nuestros pensamientos no llegan a alcanzar el pensamiento de Dios, no llegan a entender la grandeza de lo que Dios puede estar planeando para nosotros. Y de repente, si nosotros planeamos escalar un peldaño, Dios ha planeado que escalemos 5. Y de repente por eso el problema es más grande y muchas veces no sabemos cómo enfrentarlo. Pero ahí es donde Dios tiene que estar presente para nosotros. Confiar en Dios no es solo confiar en los momentos buenos o en los momentos en donde estamos bien, en donde las cosas están marchando según nuestros planes o según como nosotros creemos que tiene que ir.
Confiar en Dios también es tener la seguridad de que sea el momento por el que estemos pasando, todo va a estar bien porque todo está en las manos de Dios y Él es perfecto en sus caminos. Él sabe lo que hace y Él sabe cómo prepararnos a nosotros. En Salmos 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Muchas veces tenemos problemas, pero ahí es en donde nosotros tenemos que confiar en Dios. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Acá Dios nos está expresando que nosotros somos nada sin Él. Sin Él no tenemos razón de vivir, no tenemos razón de existir, porque Él es nuestro aire, Él es quien nos da vida. Nuestra vida depende de Dios. Y si nosotros dejamos o no confiamos en Él, entonces estamos basándonos en nuestras propias fuerzas, en nuestra mente, en nuestros conocimientos, y ahí es donde nosotros desfallecemos. Y muchas veces decimos, no puedo más porque me siento, de repente el problema por el que estamos pasando es muy grande y decimos, no puedo, ya no tengo fuerzas para seguir con esto, para luchar en lo que estoy pasando, pero es porque nosotros con nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacer nada, sino eso es con las fuerzas de Dios. Ahora, ¿cómo podemos confiar en Dios? Sabemos que nosotros principalmente es leer la palabra de Dios. Pero cuando escuchamos esta palabra, leer la Biblia o leer la palabra de Dios, muchas veces se nos hace un nudo en la garganta y como que se nos hace complicado, ¿no? Ay, leer la Biblia, qué flojera, qué pereza, muchas veces. Y ahí es donde trabaja el diablo, porque cuando queremos leer la Biblia o tenemos la intención de leer la Biblia, muchas veces se nos aparecen muchas ideas o, uy, me olvidé de hacer esto, me olvidé de hacer lo otro, ay, mira, tenía que limpiar, tenía que hacer tarea, tenía que estudiar. El diablo siempre está metiendo ahí alguna espinita para detener que nosotros leamos la palabra. ¿Por qué? Porque sabe que si nosotros leemos la Biblia, nosotros fortalecemos nuestra fe. Cuando nosotros fortalecemos nuestra fe, fortalecemos nuestra confianza en Dios y cualquier cosa que venga, nosotros no vamos a menguar nuestra fe, sino esa fe va a estar fuerte y firme. Y por más de que venga lo que venga, nosotros vamos a seguir confiando en Dios. Y eso es lo que el diablo teme. Porque lo que el diablo quiere es que nosotros corramos a los pies, no puedo más y ya, me desinflo, como cualquier persona diría, ¿no? Me derrumbo y me voy a hacer, ¿no? Las cosas del mundo o algo más fácil, algo que no me traiga mucho problema, mucho sacrificio, por decirlo de esta forma. Leer la Biblia es muy complicado y se empieza poco a poco. No es que de un porrazo nos vamos a aventar 5 capítulos, ¿no? Porque para muchos es muy difícil. Pero sí poco a poco. Una vez conversando con una sierva del Señor, platicando acerca de por qué se nos hacía tan difícil leer la Biblia, hizo una comparación con una persona anémica. Cuando una persona tiene anemia, ya no puede comer, no puede alimentarse. Al inicio se le hace muy difícil recepcionar el alimento. ¿Qué hace su cuerpo? Empieza a rechazar esa comida y su cuerpo no puede asimilar los alimentos. Es decir, que si come algo, no puede comer mucho porque al poco rato empieza a vomitar, ¿no? Entonces se le hace muy complicado. Entonces, para que esa persona pueda regresar a comer de manera normal, por decirlo de esa forma, se empieza poco a poco. Y es poco a poco va aumentando una porción, hasta que pueda, ¿no?, ya comer de una manera normal. Comparándolo con nosotros, nuestra alma es la que necesita alimentarse. Si nosotros, al principio se nos hace súper complicado, pero se empieza de poco a poco. Podemos empezar leyendo un capítulo y luego vamos aumentando 2 capítulos y luego vamos aumentando 3 capítulos y así poco a poco hasta que se nos va a hacer muy familiar ya leer la Biblia. Ahora, no es solo leer la Biblia, sino también meditar en la Biblia, meditar en la palabra del Señor. Y para esto me gustaría leer el libro de Deuteronomio 6, del 6 al 7, en donde dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Aquí en pocas palabras nos está diciendo que nosotros, estas palabras, es decir, la palabra del Señor, tiene que estar en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que ir meditando en la palabra de Dios en todo momento.
acá nos dice, ¿no? La repetirás a tus hijos, pero si no tienes hijos, puedes compartirlo con tus hermanos, con tus amigos, con tus primos, pero siempre meditando en la palabra del Señor, hablando de ellas cuando estemos en casa, cuando estemos andando por el camino, de repente yendo al colegio, yendo a la universidad, yendo al trabajo, cuando estemos por acostarnos, siempre debemos leer la Biblia. También cuando nos levantemos, lo primero que tenemos que hacer es leer la palabra de Dios, meditar en su palabra, en donde estemos. No nos tenemos que avergonzar de la palabra del Señor. ¿Por qué hacerlo? Si los demás no se avergüenzan de hacer, digamos, tonterías, de hablar de una manera que no es adecuada, de actuar de una manera que no es adecuada, ¿por qué nosotros sí nos vamos a avergonzar de seguir a Dios sabiendo que está bien? Sabiendo que nosotros estamos bien, sabiendo de que Dios es poder, ¿no? El Evangelio de Dios es poder. Ahora, la segunda también es poner en práctica nuestra fe. La fe es creer en algo que no se ve, creer en algo que no percibimos. Y eso es lo que busca Dios de nosotros. Confiar en Él a pesar de que no los vemos, de que no, de repente físicamente no lo podemos percibir. Sin embargo, cuando nosotros conectamos con Dios, cuando nosotros hablamos con Él, nosotros lo sentimos. Cuando nosotros leemos la Biblia, muchas veces estamos pasando por problemas, de repente leemos la Biblia y sentimos paz, sentimos compañía, sentimos consuelo, porque eso es lo que hace Dios. Muchas veces cuando estamos, por más grande que sea el problema y por más difícil que sea, cuando nosotros encomendamos nuestra confianza a Dios, encontramos paz. Y algo que tenemos que tener muy en mente es que seguir a Dios no es que los problemas van a desaparecer o que los problemas ya no van a estar. No, de eso no se trata. Se trata de que con Dios y confiando en Dios, tus problemas no se van a ver tan grandes como lo ves cuando no estás con Dios. Incluso cuando tengas un momento difícil vas a sentir paz porque estás con Dios, porque sabes que todo va a ir bien. Cuando estés de repente frustrado o algo, ya no vas a sentirte así, porque vas a saber que en las manos de Dios todo va a salir bien, todo va a estar bien, va a estar perfecto. Y lo tercero es algo más de práctica. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Ya dijimos, ¿no? Tenemos que leer la Biblia, que nos va a ayudar un montón, meditar en la palabra de Dios, que es otro punto muy importante, pero aprender a confiar en Dios es otro punto clave. Cuando nosotros pasamos, de repente cuando estamos bien, sí Dios, no Dios, sabe, Él tiene el control de las cosas, por eso todo está yendo bien. Pero cuando empieza a tomar un rumbo que no esperábamos, nos frustramos y decimos, ¿qué está pasando? Y entonces nuestra confianza baja, disminuye y ya... Entonces, Dios no está, Dios no existe, Dios esto, y muchas veces empezamos con muchas preguntas de duda. Pero es porque nuestra fe entonces no ha estado muy firme, es decir, no hemos estado leyendo la palabra continuamente. En cambio, si nuestra fe está firme, nosotros vamos a confiar en Dios pese a lo que esté pasando. En lo que estemos viviendo, los problemas que estén habiendo en nuestra vida, de repente en casa, problemas familiares, de repente con nosotros mismos, tantas cosas que podemos pasar y muchas veces el problema se hace gigante, pero es ahí en donde nosotros tenemos que confiar en Dios, tenemos que aprender a hacerlo porque nosotros no sabemos hacerlo, tenemos que ir aprendiendo a hacerlo. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de los hombres que confiaron en Dios. Como primero puse a Job, porque es un hombre que nos refleja mucha fe, mucha confianza en Dios. Job era un hombre que tenía muchos bienes, era un hombre millonario, como se podría decir en nuestros tiempos, era un hombre con muchas posesiones, era un hombre muy rico, pero Dios permitió que Satanás pruebe a Job. Dios permitió que Job pase por un sinfín de pruebas que en su momento parecían interminables y que le causó mucho sufrimiento, porque él perdió todo su ganado, perdió sus siervos, llegó a perder a sus hijos, y no solo eso, sino que él también sufrió dolores. Pero a pesar de todo eso, él decidió confiar en Dios. Él no sabía lo que estaba pasando porque decía,
¿Qué está pasando si yo he sido, digamos, una buena persona, un buen hombre, he seguido las normas de Dios, he seguido sus reglas, he estado permanentemente ahí? ¿Y por qué están pasándome todas estas cosas? No comprendía el porqué de lo que le estaba pasando, no comprendía por qué había perdido tantas cosas, si él no era un hombre malo, sino era un hombre bueno. Pero si, a pesar de todo eso, él decidió decir, Dios sabe por qué están pasando estas cosas. Incluso sus amigos llegaron a reprocharle, su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muere. ¿Por qué? Porque cuando había castigo era símbolo de pecado, de que había cometido un error. Pero Job decía, ¿en qué me equivoqué? Y llegó a maldecir el día en el que nació, pero jamás llegó a maldecir a Dios. ¿Por qué? Porque sabía que Dios por algo estaba permitiendo que todas esas cosas pasaran. Al final de todas esas pruebas por las que pasó Job, nunca mengó su fe. Nunca. ¿Y Dios qué hizo? Lo bendijo el doble. Lo bendijo el doble en todos sus bienes. Le dio hijos, lo bendijo y vivió para ver hasta su cuarta generación. En Job 42 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Job es un hombre que nos da un ejemplo de mucha fe, de mucha fuerza en Dios. Otro hombre también que nos refleja esto es David. David era un hijo de Isaí, uno de los 7 hijos de Isaí, ¿no? Fue consagrado por Samuel para ser rey de Israel. Y esto le trajo problemas, porque empezó a despertar la envidia de sus hermanos lo despreciaban. Y también despertó la envidia y los celos de Saúl. Saúl empezó a buscar para matarlo. Saúl estaba en un momento en donde Dios había apartado de él. Y David tuvo que huir de muchos lugares, tuvo que estar yendo de un lugar a otro para poder salvar su vida, porque Saúl quería matarlo. Y pese a todo eso, porque muchas veces no entendemos, ¿no? Porque David no hizo nada malo delante de Dios, ni de Saúl tampoco. Pero aún así, Saúl estaba buscándolo para matarlo. Y David se habrá preguntado en ese momento, ¿no? ¿Qué hice yo mal para que Saúl me odie y me deteste? Y David expresa en el Salmo 27:1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. David nos expresa que Jehová es su salvación, que Jehová es su luz, que él si está con Dios, si está con Jehová, ¿de quién va a temer? De todos los que lo persiguieron, acabaron mal. Saúl terminó muerto junto a sus hijos. Dios muchas veces nos prueba de una forma que no logramos entender. Muchas veces su mente y sus pensamientos de Dios están muy lejos de nosotros. Nosotros no llegamos a comprender los pensamientos de Dios. Si nosotros llegáramos a comprender los pensamientos de Dios, entonces nosotros seríamos omniscientes y nosotros llegaríamos a ser como Dios. Y nosotros no somos Dios y nunca vamos a llegar a ser como Dios, porque somos su creación. Muchas veces se generan preguntas, ¿no? Del por qué, así como David. David muchas veces se preguntó qué pasó, qué había hecho mal para que Saúl esté persiguiéndolo. Pero David siempre estuvo seguro de que Dios, su confianza siempre estuvo en Dios. Y si yo estoy con Dios, no tengo por qué temer. Si estoy con Dios, mis enemigos van a caer. Otro personaje también que nos refleja mucha confianza es Daniel, junto a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Daniel estuvo en la época de la destrucción de Jerusalén por el pueblo babilonio. Después de esto, ellos fueron llevados como cautivos a Babilonia y ahí ellos tuvieron que hacer su vida. Pese a todo eso, vieron su ciudad destruirse, vieron su nación caer, de repente sus familiares muertos, conocidos muertos, presos, fueron llevados a un lugar que no conocían, un lugar idólatra, un lugar con otras costumbres. Daniel, en nuestro pensamiento humano, también se preguntó por qué estaban pasando todas esas cosas, por qué tenía que él ser llevado de Jerusalén a Babilonia. Y a pesar de todo eso, él confiaba en Dios y nunca dejó de confiar en él. Y sus amigos también lo ayudaban y fortalecían su fe, fortalecían la fe de Daniel. Y Daniel llegó a ser
un gobernador de Babilonia, por esa confianza que él tenía en Dios, porque nunca dejó a Dios de lado, siempre estuvo Dios presente en él, en su vida. Daniel 1:19 dice: y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que en todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. De repente en los planes y en la mente de Daniel estaba de repente estar en su tierra, hacer ahí su vida, pero esos planes se vieron frustrados porque ellos fueron llevados a Babilonia. Sin embargo, su confianza nunca menguó y llegaron a ser personas muy importantes, porque el rey no encontró otros como Daniel. De entre todos los sabios que habían, porque recordemos que Babilonia era una potencia en esos tiempos, obviamente tenían los conocimientos más avanzados. Sin embargo, no hubieron otros sabios, no hubieron científicos, magos, hechiceros, que tuvieran los mismos conocimientos que tenía Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos siempre estaban presentes. Daniel oraba 3 veces al día, conversaba con Dios, Dios lo ayudaba. Él confiaba en que los planes de Dios eran perfectos. Otro personaje también, y ya para culminar, es José. José es uno de los personajes más conocidos de la Biblia y es uno de los que más solemos hablar. José, amado por su padre, odiado por sus hermanos, era un joven muy excepcional. Era un joven muy inteligente, muy noble de corazón, pero era eso mismo lo que hacía que su padre lo amara más a él que a todos sus hermanos. Y fuera de todo eso, ese amor que Jacob tenía por José despertaba la envidia, despertaba el celo de sus hermanos. Tanto así que llegaron a venderlo como esclavo. Lo vendieron como esclavo hasta Egipto, lo tuvieron que llevar hasta Egipto. En Egipto pasó por otra serie de pruebas en donde fue difamado por la esposa de Potifar y gracias a esa difamación fue esclavo. Y José, durante todo ese periodo, José muchas veces se preguntaba el por qué le estaban sucediendo todas esas cosas. Sus hermanos lo odiaban, lo detestaban, sus propios hermanos lo vendieron. Fue llevado a una tierra extranjera, a un lugar en donde no conocía, sin papá, sin mamá, sin nada. Conoció otra cultura, algo muy diferente. Le chocó en su momento. Así como de repente nosotros, ¿no? Si así de la nada nos venden, nos llevan a otro lugar, nos chocaría pero ¿por qué está pasando esto? Entonces, si nuestra fe no está muy firme, ¿qué decimos? Dios no, es que Dios ha permitido esto, Dios es malo, Dios es así, Dios es así. Pero José no. José siguió confiando en Dios. Él dijo, si yo estoy pasando por esto es porque Dios está planeando algo para mí. José decía, Dios está fortaleciendo mi carácter para algo grande en un futuro. Y fuera de todo eso, José nunca dejó que el dolor tomara parte de él, porque siguió confiando. Y de eso se trata nuestra vida, de confiar. A lo largo de nuestra vida van a venir muchos problemas, van a venir muchas dificultades y nos van a generar muchas preguntas. Pero nosotros tenemos que ser fuertes y demostrar que quien está con Dios no tiene por qué temer. Si nosotros estamos con Dios, no tenemos por qué temerle a los problemas, no tenemos por qué temerle al Satanás, al diablo, ¿no? Que muchas veces es Él quien nos pone este tipo de pruebas, este tipo de situaciones, justamente para eso. Para menguar nuestra fe, para no dejar que nosotros sigamos en Dios. Muchas veces su propósito es desviarnos del camino, ¿no? Alejarnos de Dios, que en nuestra mente se generen muchas preguntas del por qué pasó esto, si pasó esto entonces Dios es malo, entonces Dios no es bueno, Dios no es un Dios de amor y tantas cosas que nos puede generar en nuestra mente. Pero tenemos que llegar a entender que nosotros nunca vamos a comprender lo que Dios tiene preparado para nosotros. De repente nosotros pensábamos en algo, pero Dios tiene otros planes para nosotros y algo mucho más grande viene. Y para terminar ya con un texto, nos vamos a Salmos 56, 3, 4, en donde dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra
En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El hombre no puede hacernos nada. Dios es nuestra fortaleza, Dios es quien nos va a ayudar en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Dios es quien nos va a ayudar a seguir caminando, a seguir esforzándonos y no dejar que nuestra fe caiga. No dejes que tu fe caiga por el problema que estés pasando. Sé valiente, fortalece tu fe y sigue en el Señor. Él sabe los planes que tiene para nosotros, Él te va a ayudar.